Hare Krishna, bienvenidos a todos. ¿Me escuchan? Haribol, bienvenidos. Entonces, si me escuchan, podemos empezar. Hare Krishna. ¿Me pueden escuchar? Bueno, entonces, en primer lugar, agradecer a los devotos de Hare Krishna Rosario que me invitaron para dar esta charla sobre Tulasi Devi o Brinda Devi. Entonces, para empezar, podemos citar el mantra donde nosotros, los devotos de Krishna, glorificamos a Tulasi Devi. Entonces, el mantra dice: Brindayai Tulasi Deviai Priyayai Kesavasacha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavaityai Namo Namaha. Y su traducción dice: Oh Srimati Tulasi Devi, repetidamente te ofrezco mis reverencias. Tú le eres muy querida al señor Keshava, oh diosa. Tú le concedes a la gente el servicio devocional amoroso por el señor Vishnu y posees la verdad más elevada. Entonces, en esta charlita, este libro, Tulasi, la amada de Krishna, así nos va a servir como referencia, como guía. Así, entonces, al inicio, el libro nos habla un poco de la relación de Srila Prabhupada con Tulasi Devi. Debemos recordar que cuando vino a Estados Unidos, Srila Prabhupada introduce la conciencia de Krishna y los devotos no conocían quién era Tulasi Devi. Entonces, este librito que se hace después de unos años, los devotos, los discípulos de Srila Prabhupada, colectaron información, conocimiento sobre quién era Tulasi Devi y para el beneficio de todos nosotros hicieron este librito. Entonces aquí menciona, voy a leer un poquito, dice: en 1969, Prabhupada me envió a Honolulu para abrir un templo. Aquí está hablando su devota, Govinda Dasi, una devota muy querida de Srila Prabhupada. Entonces, lo que cuenta ella, que por muchos años Srila Prabhupada intentó así sembrar Tulasi y no tenía éxito. Entonces, la devota, al ir a este templo de Honolulu, tuvo mucho tiempo como para leer, para informarse, y le llegó mucha así información de Tulasi. Entonces, ella se interesó por quién era Tulasi, cómo se cultivaba, cómo cuidarla. Entonces, cuando ella fue a Los Ángeles y le mostró dos así plantines de Tulasi a Srila Prabhupada estaba feliz. Sí, inclusive aquí se comenta que su sirviente personal
explica que hacía mucho tiempo que no veía a Srila Prabhupada tan feliz. Así de importante era Tulasi para Srila Prabhupada. Entonces dice, Srila Prabhupada le escribe a la devota, dice, estoy muy feliz al saber que Srimati Tulasi Devi te ha favorecido tanto. Yo estaba muy ansioso por introducir esta adoración de la planta de Tulasi entre los miembros de nuestra sociedad. Pero hasta ahora no había buenos resultados. Por lo tanto, cuando al escuchar que obtuviste esta oportunidad, mi placer no tiene límites. Luego dice, ojalá Tulasi sea bondadosa contigo y te lleve ante Krishna para que tú seas una de las gopis asistentes, las siervas en Vrindavan. Entonces aquí Srila Prabhupada ya nos está dando un indicio de quién es Tulasi o quién es Vrinda Devi en verdad. Entonces nos dice que ella vive en Vrindavan, en Goloka Vrindavan, en el mundo espiritual, que es una gopi y que es un asistente en los pasatiempos de Krishna. Entonces recordemos esta palabra, Vrindavan, de ahí viene el nombre Vrinda Devi, y de ahí Tulasi Devi. Entonces, más adelante, el librito nos explica las glorias de Srimati Tulasi. O sea, el devoto y la devota practicante de conciencia de Krishna, por relacionarse con Tulasi, aquí podemos tener Tulasi Maharani Devi, por nosotros asociarnos con su devota pura, vamos a obtener ciertos beneficios. Aunque si la conciencia de Krishna no nos explica que nosotros debemos practicar sin apegarnos a ningún resultado, sin embargo nos está dando una información preciosa de quién es la devota pura de Krishna y por qué es la amada de Krishna, como es el título de este libro. Entonces, entre así las glorias de Tulasi nos dice, las hojas, las flores, que también se llaman mancharis, frutas, ramas, cáscara, brotes y barro de Tulasi son completamente puros. Porque Tulasi es completamente pura y puede purificar el universo entero, uno de sus nombres es Vishva Pavani. Entonces, es interesante, más adelante el libro en la página 62 nos explica los 8 nombres de Tulasi Devi. Y estos son Vrindavani, ella que por primera vez se manifestó en Vrindavana. Brinda, la diosa de todas las plantas y árboles. Vishva Pujati, adorada por todo el universo. Pushpasara, la más elevada de todas las flores, sin la cual a Krishna no le gusta observar otras flores. Nandini, por verla los devotos obtienen felicidad ilimitada. Krishna Jivani, la vida de Krishna. Vishva Pavani, quien purifica los 3 mundos. Tulasi, quien no tiene comparación. Entonces, si nosotros observamos los nombres de Tulasi, ya nos dan un indicio de así las glorias de Tulasi. Entonces nos explican que por solo asociarnos con la devota pura de Krishna, por solo cantar nuestra yapa cerca de Tulasi Maharani, nosotros por circunvalarla, nosotros por adorarla, o por regarla, por plantarla, por cuidarla, el devoto o la devota va a tener ilimitadas, así, bendiciones. ¿Por qué? La gran pregunta, ¿por qué? Porque ¿quién es Tulasi? ¿Quién es Vrindadevi? Entonces, como nos explica la literatura védica, Vrindadevi es así la devota que hace que en el corazón del practicante se desarrolle devoción, amor puro por Krishna. Entonces la bendición que nos está dando ella, su devota pura, es incalculable. Hace que en nuestro corazón se desarrolle el amor por Krishna, porque ella tiene este amor por Krishna. Entonces Srila Prabhupada nos explicaba que uno no puede dar algo que no tiene. Entonces, así Tulasi o Vrindadevi nos está dando algo que ella ya tiene. Entonces, así,
quería hablarle un poquito de quién es Brinda Devi. Entonces, aquí tenemos un libro muy hermoso de pasatiempos, el Venu Gita. Entonces, un poquito para explicar si Vrindavana, ¿qué es Vrindavana? Y por qué Tulasi tiene el nombre de Brinda Devi. Entonces, en el primer capítulo de este libro del Venu Gita nos explica un poquito Vrindavan y nos dice: el primer capítulo es Vrindavan en otoño. Cuando el sol apareció en el horizonte de Braya, sus suaves rayos color azafrán iluminaron el denso bosque y disiparon la oscuridad que había cobijado los pasatiempos nocturnos de Shri Krishna, el Señor original de la creación. Esto sucede porque Brinda Devi, Tulasi Maharani, en el mundo espiritual, es quien se encarga así de armar la escena de los pasatiempos que Krishna va a tener con Radha, con las gopis, con los gopas. Todo lo que sucede en los bosques de Vrindavan está así armado por Brinda Devi. Entonces aquí nos está hablando de cuando sale el sol, o sea, cuando un nuevo día empieza. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de la literatura védica nos explica que hay 8 períodos durante el día donde los pasatiempos eternos de Krishna van sucediendo uno tras de otro. Y en verdad, en la noche, sucede cada noche la danza rasa, que es este encuentro de Krishna con las gopis, así, danzando, bailando, glorificándose, así, divirtiéndose, porque este es el humor de Vrindavan. Entonces, Brinda Devi le arma así unas camas con flores en el bosque para Krishna y Radha puedan así tener sus pasatiempos. Y sucede que quedan toda la noche juntos. En realidad nosotros pensaríamos que Krishna va a dormir y Radha también, pero quedan en los bosques de Vrindavan. Y hay muchos detalles muy lindos que nos cuentan los diferentes libros de pasatiempos. Entonces, Brinda Devi tiene 2 loros, y estos loros son así sus vigilias, son los que así controlan los caminos de Vrindavan. ¿Por qué? Porque así como existe Radha, existe Chandravali. Y Chandravali se define como la rival de Radha, así como quien va a interrumpir el pasatiempo de Radha y Krishna. Entonces estos los están viendo que no venga ni Chandravali ni Shatila, y de esto se encarga Brinda Devi. Entonces, así al empezar el nuevo día, Brinda Devi aparte tiene 2 papagayos, y estos papagayos imitan las voces de uno de la mamá de Radha y el otro de la mamá de Krishna, llamándolos. Entonces ellos así, apresuradamente corren a sus casas, se acuestan y un nuevo día empieza como si ellos hubiesen dormido ahí toda la noche. Entonces, el pasatiempo nos dice aquí: quizás la luna llena se estaba poniendo en el oeste después de empaparse de amor por él, cuyo rostro radiante es el modelo en base al cual ella misma fue creada. Incapaz de sostener su peso en el cielo, ¿se habrá sumergido en esta misteriosa región donde el cielo y la tierra se encuentran? ¿Quién lo sabe? Si no, Purnamasi Devi, que ahora está hablando con Brinda en un bosque de joyas al este de Nandagram, absorta en el diseño de muchos planes para el día que acaba de comenzar. Entonces, como les dije antes, estos pasatiempos, este día que comienza y termina para Krishna, es muy importante para el devoto entender que se divide en 8 periodos, y estos periodos son muy exactos, tienen una hora que empieza y una hora que termina, y esto es importante saber porque cuando nosotros estamos haciendo un sadhana, una práctica espiritual, en conciencia de Krishna, debemos entender en qué momento Krishna, dónde está y lo que está haciendo. Eso es absorberse en Krishna, eso es comprender, eso es entender el humor de Krishna. Si no, nuestra práctica queda solo así, superficial. Entonces, los pasatiempos son tan nectarios que nos dan la posibilidad de conocer lo que está haciendo. Y todo esto está relacionado con Brinda. En el capítulo 6 nos explica
este Vrindavana glorifica la tierra, y este pasatiempo nos explica por qué Vrindavan viene a la tierra. Entonces el pasatiempo nos cuenta que así el señor Brahma, junto con los semidioses, se acerca al señor Vishnu, ¿sí? Pidiéndole que los demonios estaban como sacándole sus opulencias. Y para los semidioses, que son seres apegados a la opulencia material, esto es algo como una catástrofe. Así que sucede siempre. Entonces, el señor Vishnu les dice al señor Brahma y a los semidioses que van a ir a ver al señor Krishna. Entonces, el pasatiempo es bastante detallado y largo, pero resumiéndolo, Krishna le dice que él va a descender a la tierra. Entonces Radha escucha esto y dice, ¿cómo? Usted que es mi amado va a descender. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces Krishna dice, bueno, usted va a venir conmigo. Y Radha le dice, no, pero ahí donde no exista Vrindavan, yo no voy a estar. Entonces el pasatiempo nos dice, entonces con una alegre sonrisa, Sri Krishna mandó a llamar al divino rey de Braya. Braya es otro nombre de Vrindavana. Vrindavana, recordemos que es Vrindavana. Vana significa bosques. Entonces está compuesto por 12 bosques, de los cuales uno es Vrindavan. Para complacer el pedido de Radha, él envió al glorioso monte Govardhana, al encantador río Yamuna, una parte de 47 crollas de Vrindavan Dham a la tierra. Junto con esa porción de Braya fueron los distintos pájaros, abejas, árboles y las diversas criaturas que caminan sobre su tierra Chintamani. Esto es importante entender porque Vrindavan, aquí en la tierra, es el reflejo de Vrindavana en el mundo espiritual. Y los seres que habitan Vrindavana, aquí en la tierra, en la India, no son seres comunes. No, o sea, los seres que nosotros vemos así como personas. No nos estamos refiriendo a esto. Hay así un Vrindavan ajeno a nuestros ojos espirituales cuando uno va a estos lugares. Entonces, por la misericordia de Krishna y sus devotos, nos están explicando de este mundo que existe, este mundo espiritual en la tierra, y que aunque si nosotros aún no somos capaces de poder percibir, porque no tenemos ojos así para percibir esta realidad, sin embargo nos están dando una misericordia sin causa de nosotros poder asociarnos con estos pasatiempos, con esta realidad, con estas razas o con estas emociones y sentimientos que prueban sus devotos puros, que prueban sus así asociados eternos de Krishna. Entonces, estas abejas, árboles, no son seres comunes, son almas liberadas, eternamente liberadas. Y este punto es muy importante para entender porque hay una pregunta que puede surgir así entre los devotos. Brinda Devi o Tulasi Devi, ¿es solo un ser? O sea, ¿es solo un alma? ¿O son muchas almas? ¿Cómo es? Cada plantita de Tulasi es una parte de una sola Brinda Devi. Entonces, Srila Prabhupada nos explica que Brinda Devi es un alma. Y todas las plantas de Tulasi Maharani que se manifiestan aquí en la tierra son almas liberadas. Son almas liberadas que han así decidido tomar esa forma para hacer servicio para Krishna. Entonces, aquel devoto y aquella devota que se relaciona con una planta de Tulasi debe entender que está relacionándose con un alma liberada. Y esto no es poco. Entonces, Srila Prabhupada sí nos dio muchas informaciones de cómo nosotros relacionarnos con su devota pura. ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Qué cuidado debe tener el devoto o la devota que hace el servicio de cuidar a Tulasi Devi? En primer lugar, debe entender que es una deidad. Así como están las deidades que tenemos en nuestros altares, Tulasi Maharani también es una deidad. Está Brinda Devi en el mundo espiritual, en Goloka Vrindavan. Está Tulasi Maharani, de 4 brazos,
Aquí después vamos a desarrollar un poquito el pasatiempo de cómo desciende Brinda a la tierra y por qué. Entonces, esta forma de Brinda de 4 brazos toma la forma del señor Narayana o señor Mahavishnu en Vaikunta. Y está Tulasi Maharani, la forma de la planta en la tierra. Y las 3 formas son así totalmente espirituales. Entonces, hay fotos de Srila Prabhupada cantando sus yapas sentado cerca de Tulasi. Tulasi, por cantar el santo nombre de Krishna, si nosotros cantamos cerca de ellas, Srila Prabhupada explica que nuestro entendimiento y nuestro avance espiritual va a ser más rápido. Esto es algo místico. Esto es una bendición que otorga Tulasi Devi. Todos los devotos llevamos kanti, hechos de Tulasi. Esto tiene un porqué. Esto significa que nosotros buscamos protección y es Tulasi la que nos otorga protección. Si nosotros cuando vamos a mover a Tulasi de un lugar a otro, se utiliza un mantra que se utiliza en el mover de un lugar a otro las deidades. Este mantra es Idam Asanam. En realidad Asanam es como un lugar donde yo te voy a poner, te voy a sentar, te voy a dejar ahí. Entonces te estoy pidiendo el permiso para moverte y esta práctica debe ser muy importante y debe ser aplicada siempre. No es solamente yo muevo esta planta y nada más. Yo tengo que tener la conciencia que estoy así haciendo un servicio para una devota pura, para una deidad. Entonces, así como llevamos kanti, muchos devotos tenemos yapa. Y esta yapa es la que nos permite cantar los santos nombres de Krishna en nuestra forma de meditación personal, aparte del kirtan, aparte de los vayam que se hace así en congregación o en grupo. Entonces nosotros tenemos una yapa y muchos de estas yapas son hechas de tulasi. Entonces lo que nos puede llevar a meditar o a reflexionar, estas así yapas que son de madera, están hechas del tronco o de las ramas de tulasi. En verdad lo que ella nos está dando es una gran bendición. Es la gran bendición de un devoto o una devota pura de Krishna. Nos explican en Conciencia de Krishna que nosotros no podemos hacer servicio directo para Krishna. Tenemos que hacer un servicio para un devoto puro o una devota pura como Srila Prabhupada o como Tulasi Devi. Entonces ella misericordiosamente toma la forma de yapa con su madera, que no es más que su cuerpo, o sea, el tronco y las ramas de la planta, y nos permite que a través de ella, usando nuestro sentido del tacto, podamos emplear este sentido, así absorbernos en el canto de la yapa. Entonces, lo que nos está dando es la gran posibilidad de que a través de ella nosotros podamos cantar el Mahamantra Hare Krishna. Esto es, tenemos el mismo resultado si cantamos en una yapa hecha por madera de tulasi y una que no sea de tulasi. Seguramente no es lo mismo. Entonces, cuando los devotos y las devotas tienen la bendición de iniciarse, su guru, su maestro espiritual va a cantar una ronda. Y lo que hace es empoderar esa yapa con los santos nombres. Los va a cargar de una cierta energía para que esa devota y esa devota se favorezca de ese canto. Entonces, nosotros cuando cantamos la yapa, una de las cosas que podemos hacer, no solo aplicar el tacto tocando nuestra yapa, sino utilizar nuestra mente para así buscar información sobre quién es Tulasi, qué forma tiene, dónde vive, qué hace. Podemos utilizar nuestro olfato así para sentir el aroma de Tulasi, las hojas de Tulasi. Es muy importante, nos explican en Conciencia de Krishna, que toda ofrenda que nosotros hagamos a Krishna puede ser ofrenda de alimentos o cualquier otra ofrenda. Esto significa boga.
cuando vamos a ofrecer el boga a Krishna, es muy importante que tenga hojas de tulasi. Shri Krishna dice, yo no acepto nada que no tenga hojas de tulasi. Entonces la pregunta es, si yo no tengo hojas de tulasi, ¿Krishna no me acepta la ofrenda? En realidad no se la acepta, porque él dice que debe tener hojas de tulasi. Srila Prabhupada nos explica, bueno, entonces, ¿cómo es en el caso de que nosotros no tenemos la posibilidad de tener hojas de tulasi? No todos los devotos viven en un templo, no todos los devotos tienen posibilidad de estar en contacto directo todo el tiempo con tulasi. Entonces, aparte de las hojas, se pueden así ofrecer el boga si tenemos alguna rama de tulasi. Entonces, la rama se pone en la ofrenda y sería como si nosotros pusiéramos hojas. Cuando terminamos de hacer la ofrenda, retiramos la ramita de tulasi y la próxima vez con la próxima ofrenda hacemos lo mismo. Y Srila Prabhupada dice, y bueno, pero ¿qué sucede con un devoto o una devota que no tenga esta posibilidad? Ah, bueno, hay una nueva posibilidad. Nosotros, por solo cantar los nombres de tulasi cuando hacemos la ofrenda, es lo mismo que si nosotros pusiéramos hojas de tulasi. Así de poderoso es el aplicar también nuestra mente. Esto también nos hace recordar que hay un pasatiempo donde un devoto que era muy pobre no tenía que ofrecerla a Krishna. Y él imaginaba, utilizando su mente, que hacía grandes ofrendas y los resultados eran igual. Entonces Srila Prabhupada nos explica que da el mismo resultado si nosotros no tenemos ni hojas ni ramas, pero sí pensamos en tulasi cuando lo hacemos en la ofrenda. Entonces, podemos seguir leyendo un poquito en el libro de la amada de Krishna. Podemos introducir en la parte donde dice la historia de Srimati Tulasi Devi. Aquí nos va a explicar un poquito este descenso de Tulasi hacia la tierra. Entonces, el pasatiempo nos explica que, dice, el Purana son así escritos de los cuales luego se han formado libros, como el Srimad Bhagavatam, por ejemplo. El Purana explica que hace mucho tiempo había un rey llamado Brihadvasha. Sus padres y sus antepasados habían sido todos Vaishnavas, devotos del Señor Krishna. Sin embargo, Brihadvasha era un fanático devoto del Señor Shiva. Él no tenía respeto ni fe por los Vaishnavas y llegó al punto de prohibir la adoración de Lakshmi. Lakshmi es la eterna consorte o la eterna esposa del Señor Narayana en los planetas Vaikunta. Además de no participar en las ceremonias del Señor Vishnu, las criticaba muy áspera y sarcásticamente. Entonces los semidioses no tuvieron coraje de tomar medidas por causa del temor del Señor Shiva, quien apreciaba mucho a su devoto. Pero Surya, el dios del sol, no pudo aguantar su ira y lo maldijo a perder todo su poder y riqueza. El pasatiempo continúa que el señor Surya, el dios del sol, se refugia en el señor Brahma, y como vemos en muchos pasatiempos, el señor Brahma tiene que acudir al señor Vishnu. El señor Vishnu es quien, así, o el señor Narayana, quien vive así en el mundo espiritual de Vaikunta, en el mundo así, donde es muy diferente del humor de Krishna en Goloka Vrindavan. El Señor Vishnu es el Señor Todopoderoso, el Señor que todos le dan reverencias y le ofrecen sus oraciones. No que al Señor Krishna no, pero el Señor Krishna en Vrindavan, en estos pasatiempos donde está Vrinda Devi, sus gopis, está en otro humor. Entonces después podemos explicar un poquito eso. Entonces dice, continuamos un poquito con el pasatiempo. El rey Dharmadwaja se casó con una joven llamada Madhavi. Madhavi queda embarazada y esta pequeña niña que va a tener es una porción de Lakshmi Devi, como dijimos, la esposa del señor Vishnu. Se podía apreciar que la gracia de Lakshmi estaba manifestada en el bebé. Su rostro se asemejaba a la luna de otoño.
Sus ojos parecían pétalos de loto, y sus labios se asemejaban a la fruta bimba. Las palmas de las manos y de los pies eran rojizos. Su ombligo era profundo, y su estómago presentaba 3 pliegues. En el invierno su cuerpo era cálido y en el verano era fresco. Ella era blanca, con una delgada cintura y extraordinaria belleza. Debido a que su belleza no tenía comparación, los sabios le dieron el nombre Tulasi. Entonces, este pequeño párrafo que hemos leído nos ayuda a entender físicamente quién es Tulasi, cómo es. Nos dice cómo son sus labios, cómo son sus ojos, de qué color es su piel. Entonces el devoto o la devota tiene una imagen, tiene un objeto de meditación. Y esto es muy importante. Y no debemos pensar que esto es solo producto de la imaginación. No, o sea, las personas que escribieron esto se han imaginado que su forma es así. No, su forma es así, su color de piel es así. Entonces es ahí donde va depositada la fe del practicante de conciencia de Krishna. Aunque si yo no tengo ojos para ver, por misericordia sin causa me están diciendo quién es Tulasi Maharani, qué forma tiene, etc. Luego nos cuenta el pasatiempo que Tulasi Maharani en la tierra se va a un lugar llamado Varikashrama, así una eremita en el bosque donde se juntaban los sabios a hacer grandes austeridades. Tulasi Maharani hizo austeridades por 10.000 años. Entonces, lo que nos cuenta el pasatiempo, que estas austeridades fueron hechas con un propósito. Entonces, luego de hacer estas austeridades, aparece el señor Brahma. Y Tulasi le dice: escúchame, querido señor, voy a declarar el deseo que existe en mi mente. En realidad, qué vergüenza debería yo tener frente a ti que lo sabes todo. Yo soy Tulasi. Anteriormente estaba situada en Goloka como una gopi, amada por Krishna. También era su sierva, parte integrante del Señor y querida por sus amigas. En el círculo de la danza rasa, la regente, Radharani, vio que Tulasi o Brinda Devi estaba junto a Govinda y dice: oh abuelo, repleta de ira, ella reprochó a Govinda y entonces me maldijo: tú vete y adopta un nacimiento humano. Entonces aquí nos cuenta el por qué Brinda Devi debe descender a la tierra. Y nos dice: Govinda me dijo: después de realizar austeridades en Bharata, India, tú alcanzarás mi parte plenaria de 4 brazos, Narayana, gracias a las bendiciones de Brahma. Habiendo hablado de esa manera, él, el señor de los dioses, desapareció. Entonces, Brinda Devi tiene un porqué descender. Es esta maldición-bendición de Radharani. El pasatiempo continúa que también hay otra persona que debe descender a la tierra del mundo espiritual de Goloka Vrindavan, y este es Sudama. Sudama es un amigo íntimo, un gopa así que se relaciona íntimamente con Krishna en sus juegos infantiles en Vrindavan. Entonces, este pasatiempo surge de otro pasatiempo donde Krishna está con una devota, con una gopi en Vrindavan llamada Viraya. Entonces Radharani se entera que Krishna está con esta devota y se pone muy celosa, ¿no? O sea, ella quiere ser la devota que está siempre con Krishna todo el tiempo, quiere ser su preferida, digamos, entre comillas. Entonces Krishna deja a este devoto suyo, Sudama, así custodiando la puerta para que no entre Radharani, porque Krishna sabe que va a llegar. Entonces Radharani llega así con sus gopis. Debemos recordar que Radharani tiene 630 millones de gopis a su servicio en Vrindavan, todas almas eternamente liberadas. Entonces Sudama no deja pasar a Radharani, las gopis, y Krishna, como siempre, es así como muy
entre comillas, muy sinvergüenza, es muy pillo. Entonces desaparece y deja a Viraj, a su así compañera en ese momento, a esta Gopi sola. Entonces Viraj, para desaparecer, también toma la forma de un río. A su vez, tiene 7 hijos, y estos hijos son los océanos actuales de los que podemos encontrar en la Tierra. Entonces Radharani entra y le da así, le dice a su dama por qué no lo había dejado pasar y le da una maldición. Así como había maldecido a Brindadevi, también maldiciona a su dama. Que descienda en la tierra y que toma la forma de un demonio. Este demonio en este pasatiempo se llama Shankachuda. Este demonio tiene así también la práctica de hacer grandes austeridades en la tierra. Y también se le presenta al señor Brahma. El señor Brahma le dice, bueno, cuáles eran las bendiciones que él buscaba por estas austeridades. Y su dama le dice que la primera bendición que quiere es que sea así, que ningún semidios lo pueda vencer. Entonces el señor Brahma le da esta bendición, inclusive le da un amuleto, que así, si Sankachuda tenía este amuleto puesto, iba a ser invencible. Y la segunda cosa que le pide su dama es casarse con Tulasi Maharani. Entonces Brahma le dice que mientras Tulasi sea casta, él iba a ser invencible. El pasatiempo es bastante largo y tiene grandes detalles. Para resumirlo un poco, el señor Brahma nuevamente va al señor Vishnu y le dice que los semidioses están así, perturbados porque no pueden vencer a Shankachuda y le está sacando todas las riquezas. Entonces el señor Vishnu le dice que no se preocupe, que él personalmente va a descender para así solucionar este problema. Entonces el señor Vishnu le da al señor Shiva su tridente, un arma muy poderosa que utiliza así en la pelea con los demonios. Entonces el señor Shiva y el demonio Shankachuda se encuentran para esta gran batalla. Pero el señor Vishnu le dice a Shiva que mientras tenía el amuleto puesto no iba a poder vencerlo. Entonces Krishna toma la forma de un brahmana y se acerca a Shankachuda y le pide una dakshina, una ofrenda. Entonces en la cultura védica es así como de etiqueta, cuando un brahmana o un devoto más elevado o más avanzado le pide una ofrenda a otro devoto o le pide algo, este devoto debe entregárselo. Entonces Sankachuda no lo pensó ni un segundo y le entrega este amuleto a Krishna, a Vishnu. Pero faltaba la otra parte, faltaba la parte de Tulasi Maharani. Entonces Krishna toma la forma de Sankachuda y se reúne con Tulasi Maharani en una noche así, teniendo una relación de pareja, de matrimonio. Entonces, al amanecer, Tulasi Maharani se da cuenta de que no era su Sankachuda, sino que era otra persona y le pregunta, ¿pero quién sos? Entonces se le manifiesta el señor Vishnu, así de 4 brazos, y Tulasi Maharani se desmaya. Imagínense, señor Krishna delante de uno, ¿cómo podríamos quedarnos? Entonces el señor Shiva entiende que ese es el momento de lanzarle el tridente a Sankachuda. Y Sankachuda, al ver venir el tridente, deja su arco, su flecha, su escudo, sus armas con las que se estaba defendiendo y entiende que es su final. Es el momento en que él va a poder volver a Goloka Vrindavan. Entonces, cuando deja su cuerpo, su alma, su ser, va a Goloka Vrindavan. Y ahí está Radha y Krishna esperándolos. Hay un retrato muy conocido o una pintura donde Krishna está abrazando a ese devoto que vuelve al mundo espiritual, a Goloka Vrindavan. Por otra parte, el señor Shiva toma los huesos así de Sankachuda y los arroja al océano. Y esos huesos se transforman en las conchas, en las caracolas que nosotros tocamos cuando hacemos aratis, que son muy auspiciosas.
Entonces, donde dice que están estas caracolas, está el señor Vishnu y está Lakshmi viviendo dentro de estas caracolas. Por otra parte, queda la parte de Brinda Devi. Entonces, Brinda es muy querida para Radha. Entonces, Radha, ¿por qué es muy querida para Radha? Porque en verdad la reina de Brindavana, de Brinda, es Brinda Devi, Tulasi Devi. Pero como ofrenda a Radharani le entrega Brindavan. Y Radharani no sabía cómo intercambiar este gesto tan amoroso de su devota. Entonces sabe que Tulasi, Brinda, se quiere casar con el señor Narayana. Y con dos de sus así asociadas, Lalita y Vishaka, prepara un pasatiempo donde preparan un trono y Lalita hace de sacerdote y la casan a Brinda Devi con el señor Narayana. Entonces llega el momento en que Brinda Devi debe retornar al mundo espiritual. Ya se había casado con el señor Narayana, que era así lo que el señor Krishna le había pedido, ¿no? Cuando la maldijo Radharani le dijo que se iba a casar con el señor Narayana. Entonces, en aquel pasatiempo en el que Brinda o Tulasi están en la tierra y está el señor Vishnu después de matar a su esposo Sankachuda, Brinda Devi le dice a Krishna que tenía el corazón muy duro de haber hecho lo que hizo. El pasatiempo nos explica el por qué suceden las cosas para que ellos dos puedan volver al mundo espiritual. Entonces le dice que tenía el corazón como una piedra al señor Vishnu. De hecho, Tulasi, cuando deja el cuerpo, se transforma en el río Gandaki. Este río es muy querido por los devotos. Este río así nace en Nepal. Y en ese río hay unas piedras negras. Estas piedras negras surgen del accionar de los animales en una montaña, van tomando así la forma de diferentes piedras, y estas piedras son las Shalagram Shila. Estas piedras son las piedras negras que podemos encontrar en muchos altares, tanto de templos como de las casas de los devotos. Y esto es muy importante, porque Brinda Devi quería estar así íntimamente relacionada con Krishna, todo el tiempo. No en el humor del señor Vishnu en Narayana, sino en Krishna, en Vrindavan. Entonces, cuando los devotos hacen la adoración, siempre a estas Shalagram Shila, a estas piedras, por debajo, que significan los pies de Krishna, se le pone una hoja de Tulasi. Entonces, Tulasi vive eternamente en los pies de Krishna. Los pies de Krishna representan la misericordia sin causa. Inclusive Lakshmi, Devi, inclusive Radharani, así envidian la posición que ocupa Brinda Devi. Esto es muy importante entender así el humor que en diferentes lugares los devotos y Krishna desarrollan. En Vrindavan es un humor, como decíamos, en Vrindavan no es el humor de Vaikunta, no es el humor de el Señor de Aishvarya, el Señor todopoderoso, temeroso, que me va a castigar o premiar por mis acciones. En Vrindavan es alegría, en Vrindavan el Señor es un amigo más, el Señor ni siquiera se sabe que es la suprema personalidad de Dios, sus padres no lo saben, sus amigos y amigas no lo saben, entonces viven en un humor así diferente de otro lugar que puede ser Vaikunta, inclusive así en la tierra tienen otro humor. En el Venugita, Maharaji Varamaswamy nos explica la diferencia entre estos pasatiempos que se dan en el mundo espiritual y los pasatiempos que se dan aquí en la tierra. Aunque si son los mismos, en el mundo espiritual son eternos y en el mundo aquí de la tierra son continuos, terminan y empiezan uno tras de otro. Inclusive el pasatiempo de Krishna matando demonios no existe en el mundo espiritual, sino solamente aquí en los pasatiempos de la tierra. ¿Por qué? Porque muchos de esos demonios son devotos eternamente liberados y otros son almas condicionadas que Krishna le permite actuar en sus pasatiempos para que puedan practicar
y un día estar en los pasatiempos eternos del mundo espiritual de Krishna. Entonces todo esto que nos está dando Vrinda Devi es un mundo de pasatiempos, es un mundo para asociarnos con Krishna y sus devotos puros, y nada más y nada menos que nosotros practicar aquí, hoy, dentro de este cuerpo material, dentro de este mundo condicionado, sin embargo vivir esa realidad espiritual, vivir esos pasatiempos, vivir esas razas, esas velocidades que los devotos prueban con Krishna. Entonces, podemos hacer un punto por aquí. Espero que haya sido satisfactorio para todos esta charla. Si quieren agregar algo o quieren preguntar algo, pueden hacerlo. Entonces, podemos hacer así 5 minutitos de explicar un poco cómo es así el cuidado de la planta de Tulasi Maharani. Entonces a Baladeva Prabhu le pasé unos mantras y Chai Padmavati Devidasi hace una pregunta que dice: ¿cuáles son las bendiciones de tener a Tulasi en casa? Srila Prabhupada explicó que donde está Tulasi está Vrindavan, con todo lo que implica Vrindavan, el mundo espiritual. Donde no está Tulasi, o donde el servicio de Tulasi Maharani es defectuoso, significa que la devoción de los devotos es defectuosa. Ahí se refleja el servicio devocional de los devotos. Entonces esas son las bendiciones. Tener a Tulasi en casa o en el templo no solo nos purifica el lugar, sino hace que porque ella esté el Señor Krishna. Donde no está Tulasi no está Krishna. Y donde no está Krishna no está Lakshmi, la diosa de la fortuna. Bien, entonces en cuanto a los cuidados de la planta, como toda planta, lo principal es la luz, el sol y el agua. Entonces, cuanto más nosotros podamos darle así horas de sol a Tulasi, mejor va a ser para ella. Porque en estos días que vemos que se viene el otoño y se viene el frío, la causa principal de que muchos devotos tienen Tulasi y luego en invierno es muy difícil que ella continúe. Pasa que a muchos devotos le deja el cuerpo Tulasi Devi, porque no tienen sol. Entonces, otra alternativa que puede ser es, cuando nosotros la tenemos dentro de casa, es que siempre tenga una luz prendida. No es lo ideal, no es la luz solar, pero ayuda. Entonces, dos cosas. Dentro de la casa ella tiene que tener un lugar fijo. Y por afuera, donde nosotros la vamos a poner, también. Entonces, esos dos lugares tienen que ser siempre los mismos. No podemos estar rotándola por nuestro patio, por nuestro jardín. No, porque aquí en este lugar ahora da el sol, aquella hora da allá, a esa hora. Tenemos que intentar buscar en un lugar de la casa, fuera de la casa, durante el día donde esté el sol, donde pueda tomar más horas de la luz solar y no estar siempre rotándola. Muy importante que así ya con estos días, más o menos 5, 6 de la tarde, cuando el sol ya no está, ella tiene que entrar. No podemos dejar que ella tome frío. Los cambios de temperatura para Tulasi son así trágicos. Muy importante el riego de Tulasi. Ahí hay un mantra que se debe cantar. El devoto debe cantar este mantra. Es muy importante. Está asociado con una deidad. No es optativo que sí lo puede cantar, como no. Debe cantarlo. Debe cantar también el mantra cuando poda las Tulasis. Entonces, se le debe dar muy poca agua ahora. Porque la causa principal es que al tener mucha agua y el frío, enfría las raíces y eso es la causa principal por la que ella abandona el cuerpo. Entonces, así, quien conoce del cuidado de plantas ahí
tal vez los puede ayudar un poco más, que puede ser Baladeva Prabhu. Entonces, tal vez le pueden preguntar un detalle un poco más a él sobre el preparado de la tierra y la cantidad de agua que se le puede dar, etc. Yo le comparto mi experiencia personal, pero así también está bueno el aporte de otro devoto en este aspecto del cuidado. Entonces, otra cosa muy importante, que nosotros la poda de Tulasi la debemos hacer con estos dos dedos, con los mismos que cantamos la yapa, no con el dedo del ego. Muchos devotos utilizan tijeras o elementos cortantes. En verdad la Yastra nos explica que no se deben usar. Debemos usar nuestros dos dedos. Entonces tenemos la flor de Tulasi, la manjari, y tenemos las hojas. Entonces la Yastra, los libros que nos explica de adoración, se deben cortar las Tulasis, o sea las manjaris, con las primeras dos líneas de hojas. Las dos primeras hojas que nacen a cada lado de la manjari deben ir junto con la manjari. Esa es la forma de podar Tulasi. Y se debe cantar el mantra, constantemente el mantra que se está podando. Si nosotros no lo conocemos o no lo podemos pronunciar exactamente, podemos buscar en internet, así que algún devoto lo esté cantando o alguna devota, y ponerlo y nosotros escucharlo. Y en ese momento hacer el servicio a Tulasi Devi. Otro mantra, y también muy importante el tercero, es cuando nosotros terminamos el cuidado de Tulasi Devi. Hay un mantra que se debe cantar pidiendo el perdón por las ofensas que nosotros hayamos podido cometer. Esto es porque nosotros, al estar implicados en un servicio con una deidad, nos debemos retener que no somos lo suficientemente cualificados para estar haciendo este servicio. Sin embargo, por misericordia sin causa se nos da esta oportunidad, entonces se le pide misericordiosamente que nos disculpe por nuestro así no saber hacer este servicio bien. Entonces, eso le puedo decir. Gracias, devotos. Hare Krishna. Tulasi Maharani Devi Ki Jai. Brinda Devi Ki Jai. Entonces, podemos dejar 5 minutitos más. Si alguien quiere preguntar algo más, pueden preguntarle también, como le decía Baladeva Prabhu, un poco más sobre el cuidado. Si no, podemos cerrar aquí. Jai Prabhu, Víctor, gracias, buen servicio, gracias por la invitación. Jai Mataji, Manali, reverencias, Haribol. Buenísimo, gracias Víctor. Jai. Entonces, devotos, gracias. Los saludo, gracias por la invitación. Baladeva Prabhu, gracias Prabhu. Un fuerte abrazo a todos los Vaishnavas y Vaishnavis del Señor. Shila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol. Jai.